de marzo para continuar con el desarrollo de nuestro curso, que con esta ya sería la tercera clase. Como siempre, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes algunas experiencias y pues justamente esa es la idea, ¿no? De poder nutrirlos en alguna parte que les ayude en su formación. Bueno, sin más, vamos a ir compartiendo nuestro material que tenemos preparado por acá. Vamos Buenas tardes, buenas tardes. a ver un momentito. Voy a compartir toda la pantalla porque voy a ir a unas páginas para mostrarles algunos recursos adicionales que podemos utilizar. A ver, ahí sí se puede apreciar, ¿no? El contenido. ¿No? Lo que pasa es que ahí está, me parece que sí se puede apreciar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como ya saben, el curso que estamos llevando es trámite documentario y gestión de archivos. Y hoy día nos toca el tema 3, ¿de acuerdo? Nuestro tema número 3, que tiene que ver con documentos electrónicos y digitales. Nosotros ya habíamos definido anteriormente que es un documento digital, inclusive hemos hablado de una firma digital y la diferencia de una firma electrónica. Todo eso, por supuesto, es crucial para la gestión de archivos hoy en día para las empresas. Sobre todo, habíamos comentado en el sector público, ¿no? La relevancia de ordenar, de gestionar adecuadamente los documentos, porque esto permite una mayor eficiencia al momento de tomar decisiones o al momento de hacer una respuesta efectiva hacia el usuario final. Y lo mismo, por supuesto, pasa, habíamos dicho, habíamos concluido, en el sector privado. Mientras más rápido podamos atender y responder a los clientes, por supuesto, vamos a tener más oportunidades. Y eso se traduce, pues, claramente en mejores beneficios para la organización. Entonces, el día de hoy, con nuestro tema documentos electrónicos y digitales, vamos a empezar con una pregunta de si que conocen o no conocen. Por ejemplo, hablar de sistemas o de datos electrónicos o de documentos digitales, yo les quiero preguntar a ustedes si en algún momento han escuchado este sistema de consultas de datos Redatán del INEI, ¿no? Básicamente es información de todos los censos que se han realizado a lo largo de la historia del Perú. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿han escuchado acerca de este sistema de consulta de datos? ¿O saben qué es para empezar esta sesión? A ver, lo leo en el chat, básicamente. ¿Alguien conoce o ha visto cómo funciona el tema de el sistema de datos Redatán del INEI? Bueno, probablemente no lo hayan escuchado y es normal, ¿no? Porque en realidad la información que se genera a partir de este aplicativo es muy relevante. Y es información que básicamente el Estado ha venido ordenando de manera digital años tras años. Yo les voy a mostrar por acá cómo podemos acceder a esta información, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar, por supuesto, al inei.gov.pe, lo primero. Luego vamos a ir, claro que sí, al portal estadístico para mostrarles más o menos el tipo de información digital que nosotros podemos encontrar aquí y su importancia, sobre todo para nosotros poder utilizarla o darle un mejor provecho. Bueno, una vez estando aquí en la página del INEI, vamos a ir al sistema de consultas. Aquí en esta parte vamos a encontrar todos los sistemas que nos ofrece el INEI para nosotros obtener cierta información. Desde el Sistema de Información Distrital para la Gestión Pública, desde el portal Odisea Perú, desde el Sistema de Datos Microrregionales para el BRAE, el Sistema de Consulta a nivel nacional por manzana. Y aquí está justamente lo que yo les quiero mostrar, el Sistema de Consulta de Datos Redatán. Este sistema de datos básicamente agrupa información principalmente desde el último que se hizo el 2017, ¿no? Se ha desarrollado básicamente con este software Redatán, es un software básicamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar básicamente el acceso a las bases de datos censal para toda la población o para que cualquiera pueda tener acceso y pueda
digamos, adquirir alguna información que les sea relevante para algún estudio de mercado o para beneficios particulares. Entonces, estando aquí, vamos a, por supuesto, darle clic a lo que es sistema de consulta Redatán. Y en esta parte ya nos aparece básicamente, ¿no?, el encabezado, que es la última información, el último censo que se hizo, el Censo Nacional 2017 sobre la población, vivienda y comunidades indígenas. Aquí básicamente encontramos toda la información que se generó en ese año. Para poder nosotros filtrar alguna información que nos pueda servir, tenemos aquí a la izquierda esta columna de 5 ítems. Nosotros por ahora nos interesa lo que es estadísticas generales. Luego se desglosan 3 opciones más y vamos a ir a frecuencias. Aquí en frecuencias yo les recomiendo que si quieren encontrar información precisa de cada uno de los ítems que se generan al momento de hacer el censo, vamos acá a preguntas de población. Nos abre una ventana donde nosotros podemos o vamos a poder configurar toda la información o la información que nosotros deseemos. Por ejemplo, donde dice seleccione una o más preguntas, nosotros eliminamos esto para empezar. Y aquí, por ejemplo, aparecen todos los ítems o preguntas que se hicieron en ese censo. Por ejemplo, hablamos de edad en meses, edad en años, edad en grupos quinquenniales, población de 3 a 24 años por grupo de edad, y así, un sinnúmero de información que nosotros podemos resaltar y obtener de manera digital y de manera electrónica. Entonces, con todo esto, esa es la ventaja que te da hoy en día el tema de la documentación electrónica o digital de lo que ya veníamos hablando. Inclusive te da, por ejemplo, ¿no?, el distrito país donde vivías hace 5 años, o el departamento extranjero donde vivía su madre, por ejemplo, ¿no?, o la población afiliada al CIS, o la población afiliada a ESALU. Para este ejemplo, vamos a tomar nosotros lo que es más común en muchos de los casos, es saber la edad en años de la población. Entonces seleccionamos este ítem, edad en años, y ahora acá un punto muy importante. Nosotros podemos seleccionar para saber justamente la edad en años, ya sea a nivel nacional, ya sea por departamento, ya sea por provincia o por distrito, de acuerdo a lo que usted necesite. En este caso vamos a hacerlo por provincia, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo por provincia, vamos a tener que nosotros identificar en qué departamento, o si es a nivel nacional, o digamos lo que necesitamos de información. Entonces, nosotros podemos tomar acá, por ejemplo, Amazonas, Arequipa, están obviamente todos los departamentos. Para este caso, vamos a tomar como ejemplo la ciudad o el departamento de Piura. Entonces, si se dan cuenta, ya se va armando básicamente los filtros como una tabla dinámica para poder obtener mis datos que yo necesito. Estamos pidiendo la edad en años a nivel de provincia del departamento de Piura. En este último campo de universo yo le recomiendo que sea, bueno, aquí lo dejan tal como está, no hagan ningún cambio. En este caso yo recomiendo que lo dejen como tablas también y le coloquen casos. Acá en filtro, ninguno, ¿de acuerdo? Para que aplique ya sea para población urbana o rural. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nosotros organizada la información que queremos obtener. Entonces, a continuación, lo que sigue es dar a ejecutar. Vamos a ejecutar y miren cómo es que de manera automática el INEI nos arroja la población o los criterios que nosotros hemos seleccionado previamente, ¿no? Nosotros hemos solicitado, recuerden, en este ejemplo, a nivel de provincia. Y justamente nos arroja la edades, ¿no? Edad, por ejemplo, que tienen personas que tienen 0 años, personas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta, por ejemplo, aquí en la provincia de Piura, básicamente en ese censo que se hizo, se encontró personas que tenían hasta 110 años, es decir, una persona, ¿no? Lo mismo, como yo lo he hecho por provincia, me va a arrojar también la provincia de Ayabaca. Ahí está, ¿no? La población de Ayabaca. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y por supuesto, así va a continuar con la siguiente provincia, que es Huancabamba, en el caso de Piura. Correcto. Ahora, pero si la información la tenemos ahí digital como está, sí nos puede servir. ¿De acuerdo? Nos puede servir para poder, como dije, armar alguna segmentación de mercado o poder hacer algún estudio de mercado para colocar o emprender un negocio. No, esa información básicamente para eso nos sirve o para alguna información adicional que usted necesite. Entonces,
así como está la información, sí me ayuda, me sirve. Pero INEI ha pensado de que, por ejemplo, si nosotros queremos manejar datos, ¿no? Si nosotros queremos manejar datos, se hace más fácil utilizando una herramienta que yo les comenté desde el inicio, que es el Excel. Entonces nosotros aquí en esta última parte bajamos al final y nos dice, ¿no? Descargar en formato PDF o descargar en formato Excel. Pues bien, de acuerdo a mi experiencia, yo les recomiendo que lo descarguen en formato Excel, ¿no? Porque de esa forma nos va a permitir maniobrar mejor los datos que vayamos a obtener. Entonces, el siguiente paso es, así como ven en la pantalla, descargar en formato Excel. Descargamos, esperamos un momento y ya tenemos por acá nuestro reporte. Entonces, abrimos nuestro reporte, vamos abriéndolo, dependiendo del tamaño de la información, pues se demora, ¿no? Porque en realidad son datos regulares, ¿no? Entonces, toma su tiempo y también va a depender de su equipo, ¿no? Mientras más rápido sea, pues en realidad va a ser más fácil el poder mostrar la información. Bueno, en este caso esperamos un momento. Perfecto. Y miren, ya tenemos nosotros la información en Excel para poder organizarla de una mejor manera. Por ejemplo, digamos que nosotros, ahora, ¿cómo podemos utilizar esta información, no? Imaginemos que nosotros queremos montar un negocio, ¿de acuerdo? Y nuestro nicho de mercado hemos seleccionado que es, por ejemplo, ¿no? Nicho de mercado, como lo que pone por acá. Nicho de mercado o segmentación de mercado. Por ejemplo, hemos definido que sea entre 18 años, entre 18 años y de repente, digamos, 45 años. Correcto, entonces nosotros, utilizando ya esta data, en este caso hablemos de la provincia de Piura, el título, provincia, la provincia de Piura, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya con Excel y teniendo los datos acá se nos hace mucho más fácil poder tomar o encontrar, digamos, esa información, ¿no? Colocamos acá para poder sumar nuestra fórmula, acá como estás aceptando hacer una laptop, es la habitual la mía, por eso es que se me complica saber cuál es para coger la fórmula. Digo, estamos en mi equipo habitual, nos ha tocado estar lejos hoy día, encuentro cuál puede ser para sacar la fórmula, igual o el más que es para empezar, digamos, una fórmula en Excel. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma por acá, deja ver por acá un símbolo. Por acá, vamos a ver si puede ser de esta forma. Por acá. Y ahí tenemos el más. Entonces, vamos a ponerle acá la formulita, ¿no? O sea, aquí he tenido un problema técnico, como les digo, porque son a veces las laptops son diferentes, a veces son con configuración de Estados Unidos. Entonces, al momento de sacar el mazo igual es distinto de una laptop con otra. Como les dije, no estoy en mi espacio habitual, por eso es que pues, por acá tenemos otra laptop y en realidad no sabía cómo sacar el mazo. Pero ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues básicamente acá utilizamos la fórmula sumar, ¿de acuerdo? Y vamos a decir nosotros que vamos a sumar obviamente el nicho de mercado que hemos determinado, ¿no? Que es de 18
a 45 años. Entonces vamos por acá nosotros a ver nuestros datos, ¿no? Vamos a, por supuesto, a bajar. Vamos, llegamos acá hasta 18 años, ¿no? Que son básicamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de 18 a 45. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastrando, ¿no? Hasta los 45 años, que es nuestro nicho de mercado. Vamos acá, cerramos con paréntesis. Paréntesis va a ser otro problema para sacarlo, pero creo que ya lo tomó. Ya lo tomó. Entonces, básicamente, la población que nosotros tenemos, digamos, en la provincia de Piura, entre lo que es, para borrar esto, entre lo que es, ¿no? Entre 18 y 45 años, es de 337.413 personas. Entonces, con esto, yo les estoy mostrando un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar la información digital, ¿de acuerdo? O documentos electrónicos para nuestro beneficio, para sacarle provecho. El tema es justamente conocer este tipo de aplicaciones que nos ayuden a poder obtener esta información. Entonces, esa es una de las ventajas que me puede dar la información digital. En este caso, hablamos de un ejemplo muy interesante de el INEI, ¿no? Para lo cual, pues obviamente se ha tomado el trabajo gradual de poder tener esa información de manera digital, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, digamos, básicamente, ¿qué les pareció esta técnica, esta forma de poder utilizar los documentos o información digital para nuestro beneficio? ¿De acuerdo? Porque esa es la idea, ¿no? Obtener la información de manera más rápida para sacarle el mejor provecho, ¿correcto? Entonces, así es como básicamente INEI nos brinda facilidades para nosotros poder tomar las mejores decisiones. Y no solamente yo puedo obtener la información, digamos, como les dije, por población, sino puede ser por vivienda, como yo les estaba mencionando, clicamos acá, puede ser por hogar, ¿correcto? Entonces yo puedo armar mi tabla como mejor me convenga, dependiendo de lo que yo quiero obtener. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el INEI, lo que les quería mostrar de cómo funciona y para qué nos podría servir. ¿Correcto? Otro de las, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues espero que sí se haya proyectado bien, ¿no? Si se ha proyectado lo que hemos pasado, básicamente, me confirman, por favor. O si tienen alguna pregunta respecto de cómo funciona INEI para explorar más, pues adelante. Todo correcto, entonces. Se entendió, digamos, este ejemplo para poder nosotros utilizar estas herramientas que tenemos a la mano, por supuesto, ¿no? Para poder tomar siempre las mejores decisiones. ¿Correcto? Entonces, para eso justamente nos sirve la información digital, ¿no? Para obtener rápido información y tomar mejores decisiones. Otra herramienta que yo les quiero compartir, ya que estamos en este espacio, no sé si ustedes habrán escuchado esta herramienta de CISEX. CISEX básicamente es un portal que nos brinda de información sobre las exportaciones que se hacen, obviamente, al extranjero, ¿no? También nosotros aquí podemos, por ejemplo, explorar por productos, ¿no? De qué es lo que más se está vendiendo o de qué es lo que más se está comercializando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Productos de la oferta exportable peruana. Le damos clic aquí, clic para ingresar al dashboard. Y miren cómo CISEX en realidad también ha avanzado muchísimo para poder proyectar su información. Yo hace unos años que, pues, digamos, siempre también he utilizado esta herramienta para hacer consultas sobre exportaciones o nivel de exportaciones de productos. Tenía su información normalmente en simples tablas, ¿no? En simples tablas, claro, se podía obtener la información de manera adecuada. Pero miren cómo hoy en día, CISEX, hoy día, 2024,
su información ya no la tiene en simples tablas, sino que lo tiene en uno de los programas que yo se los he recomendado más utilizados para el manejo de datos o para el análisis de datos, ¿no? Microsoft Power BI. ¿Recuerdan de ese programa que yo les mencionaba, ¿no? Que si queremos manejar grandes volúmenes de datos, pues deberíamos aprender habilidades como Microsoft Power BI. Pues bien, CISEX ya obviamente ha migrado a lo que es la tecnología, por eso yo le decía, ¿no? Cada vez más las empresas migran a estos programas de manejo y análisis de datos. ¿Por qué? Porque obviamente es más accesible, es más fácil, es más rápido poder filtrar cosas y encontrar, digamos, a la velocidad de la luz. Por eso es que CICE pues, ha migrado en este caso a toda la información o data que tiene respecto al nivel de exportaciones de todo el histórico, lo ha migrado a un programa como Microsoft Power BI para que la comunidad pueda tener acceso a esta información digital de manera precisa y rápida. Bueno, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, estas son las estadísticas de exportación por partida, es decir, por producto. ¿De acuerdo? Básicamente, estas estadísticas de exportación están valoradas o registradas en precio FOB. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, si yo quiero saber eh, qué producto, digamos, cuál es el nivel de exportación o cuánto se ha exportado de un determinado producto, pues tenemos que verificar acá a la izquierda en la columna y poder elegir el que es de nuestro interés, ¿no? Bueno, veamos como referencia, a ver por aquí un ejemplo, un producto que sea clásico. A ver, por las caballas. El tema de los pescados es muy común en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Quisiera llegar a un producto agrícola, debe haber por acá mangos a lo mejor. Es uno de los productos que más se exportan, sobre todo de acá desde el norte del país y ver su evolución, digamos, en exportación. Vamos a buscarlo por aquí tiene que estar. Tequila, eso, bueno, creo que nos ha pasado. Por acá. Orquídeas, flores, esto es todo lo que exporta el país. Lechugas, pepinos, espárragos, por ejemplo, que es uno de los más conocidos también, sobre todo en el norte centro del Perú, ¿no? Espárragos. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto se está exportando. Ahí está justamente, ya le di clic y miren, ya me arroja la información, ¿no? Por ejemplo, en 2021 se han exportado básicamente 399 millones, ¿no? En precio FOB. Claramente el 2022 ha tenido un decrecimiento en la exportación de este producto, si se dan cuenta, miren, ¿no? Está en rojo, ha caído en menos 7.5%. El 2023 se ha recuperado de manera importante, ¿no? En un más 5.9%. Estamos hablando de 391 millones en precio FOB que se ha exportado de este producto, ¿no? Nuestro país para el mundo. También aquí nos da por meses, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto en tema de toneladas por año se ha vendido? Entonces, información que básicamente nos permite tenerla a la mano para poder tomar, como yo dije, ¿no? Desde el inicio, mejores decisiones. Información digital a la mano para ser más rápidos al momento de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, es así como las instituciones, tanto públicas como privadas, unas más rápido que otras o de manera gradual, vienen tratando de digitalizar su información, ¿no? Con la finalidad de tener un mayor acceso y de esta manera puedan tomar mejores decisiones, como ya lo hemos comentado. ¿Correcto? Bien, entonces, con esto, pues en realidad mostramos un poco cómo es que la información digital se vuelve trascendental, ¿no? Al momento del acceso, sobre todo por la rapidez, como ya lo habíamos mencionado. No sé si hasta aquí a lo mejor tienen alguna consulta, pues los leo en el chat si lo hubiera. ¿O qué les ha parecido básicamente hasta ahora esta información que le podrían sacar muchísimo provecho al momento de realizar cualquier estudio o cualquier información que ustedes necesiten para algún trabajo, etcétera? Tiene ahí básicamente un ejemplo de la información digital, de acuerdo, documentada
CISEX también, por supuesto, ¿no? Porque como les dije, ha pasado de simples tablas, digamos, para tener su información, a migrar toda su información a uno de los programas de manejo de datos o de análisis de datos más utilizados hoy en día, que es Power BI, ¿no? Ahí lo pudieron ver de una manera más rápida y accesible para tener acceso a la información. Bien, entonces, continuamos. Listo, ahora sí ya vamos, después de visto esto, vamos repasando algunos contenidos puntuales ya del curso, como es, pues, en realidad, algunos conceptos de lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Bien, primero que nada, pues, es importante que nosotros definamos qué es un documento electrónico y qué, muy bueno, un documento electrónico y digital, ¿no? Que básicamente, en realidad, no hay diferencia, ¿no? Vienen a ser lo mismo, documento electrónico, pues, documento digital, y que básicamente son representaciones virtuales de la información, ¿no? Que básicamente han reemplazado a la gran medida a los documentos en papel, tal cual como lo hemos visto en los ejemplos del INEI y de CISEX, ¿no? Cómo es que han migrado su información de manera digital. Además, esta información, estos documentos electrónicos y digitales, se caracterizan por ser generados, almacenados, procesados y transmitidos en formato electrónico, ¿no? Lo que hemos visto, hemos descargado la información y la hemos utilizado para tomar alguna decisión o encontrar algún dato en específico. Además, estos documentos digitales abarcan una amplia gama de archivos de texto, ¿no? Lo que hemos visto, simples hasta documentos complejos que pueden contener gráficos, multimedia y firmas electrónicas. En el caso, en el ejemplo que vimos de CISEC, Power BI, ¿no? Gráficos, dashboard básicamente, ¿no? Que nos permiten tener una mejor visualización de la información, mejor que si estuviera en papel. Por eso es que ustedes tienen que aprender mínimo Excel para poder transmitir de manera más ordenada y precisa su información de manera digital, ¿no? Es así como pueden marcar la diferencia al momento de desempeñarse en el campo laboral. Entonces, eso es básicamente, son los documentos electrónicos y digitales, ¿no? Representaciones virtuales de información, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿cuál es la importancia de estos documentos en la era digital? Pues en realidad con los ejemplos que les he mostrado está más que claro la importancia, ¿no? La transición de la documentación tradicional a la digital ha revolucionado la forma en que manejamos la información. Los documentos electrónicos ofrecen, como ya lo vimos, eficiencia, mayor acceso, flexibilidad, como ahorita lo hemos visto, porque podemos manipular los datos, digamos, a nuestra conveniencia, de manera rápida, ¿no? Y algo que he mencionado hasta el momento y probablemente lo repitamos siempre, destaca la agilidad para compartir la información y ustedes lo han visto. Porque yo, por ejemplo, ese archivo de Excel que descargué, rápidamente lo puedo compartir con decenas o miles de personas. Y eso básicamente va a permitir que todo el mundo pueda manipular los datos a su conveniencia, ¿no? ¿Y eso qué va a facilitar? Obviamente la colaboración y reducir la dependencia del papel. Entonces, por ahí va. Es más, hoy día, por ejemplo, hoy, actualmente, en algunas instituciones, los exámenes ya no son en papel. Los exámenes ya son virtuales, por ejemplo. ¿Y qué genera eso? Pues la reducción de la dependencia del papel, para que más o menos tengan una idea. ¿Qué características deben tener los documentos electrónicos? Pues claramente deben ser la información que obtenemos en el INEI, claramente es auténtica, ¿no? Sobre todo porque es de una institución del Estado. Entonces, una de las principales características claramente es que los documentos electrónicos sean auténticos, ¿no? Básicamente se refiere a la certeza de que el contenido y el origen del documento son genuinos, es decir, que sean reales, ¿correcto? Dice, por ejemplo, ¿no? Dice, imaginemos la transacción comercial en la que la autenticidad de un contrato digital es crucial para la validez legal. Un certificado digital emitido por una entidad confiable garantizaría la autenticidad de las partes involucradas. Yo les pregunto a ustedes, a ver si han estado atentos la semana pasada, por lo menos, o perdón, la clase pasada. Eh, Primero que nada,
¿Cómo hacíamos o qué debemos hacer o cuáles eran los pasos para obtener el certificado digital? Los leo en el chat, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para obtener un certificado digital y quién lo otorga? ¿No? ¿Quién otorga el certificado digital? ¿Dónde tendríamos nosotros que recurrir para obtener un certificado digital o para generar luego nuestra firma digital? ¿Qué entidad era la responsable y la que va a garantizar justamente la autenticidad de esos documentos, de ese certificado digital? A ver si han estado atentos. La RENIEC, por supuesto, Richard, Soledad, Majo, ¿no? Exactamente. Recuerden, había dos opciones, ¿no? Si éramos persona natural, pues simplemente nos acercamos a la RENIEC, ¿no? Nos capturaban nuestros datos, nuestras huellas dactilares, y ahí básicamente nos creaban nuestro certificado digital y de manera automática se creaba la firma, ¿no? La firma digital. Y claro está que deberíamos, porque para utilizar esto, deberíamos utilizar el software llamado Refirma, ¿no? Y con ese software, pues básicamente íbamos a poder firmar cualquier tipo de documento a través de la firma digital. Si ya es una entidad o una persona jurídica, previamente deberían firmar un convenio, ¿no? Para ello deben empezar solicitando información a un correo, ¿no? A un correo que justamente habíamos dejado también en el material. Excelente, correcto, ¿no? Se ve que sí han estado atentos el día de ayer. Bien, entonces, a eso se refiere cuando dice, digamos, certificado digital, ¿no? Debe ser emitido por una entidad confiable, ¿no? En este caso, RENIEC. Muy bien. Seguimos. Otra característica que debe tener el documento electrónico es la integridad, ¿no? La integridad básicamente se refiere a la protección contra alteraciones no autorizadas en el contenido del documento. Si ustedes se han dado cuenta, en los ejemplos, en los dos ejemplos que hemos mencionado, INEI y el tema de CISEX, ¿no? Con información histórica de las importaciones de los productos de nuestro país, en realidad pues es manipularlas o en todo caso poder manipular y dañar esa información hasta cierto punto es imposible, ¿no? Porque claramente resguardan información, porque protegen la información para que sea, digamos, íntegra, ¿no? Claro está que ya al momento de descargar, cada uno, pues, obviamente tiene la información, pero desde que está en la plataforma, imposible. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y en el caso de CISEX, pues, la información que podemos ver ahí en los dashboards, pues, en realidad es simplemente, pues, informativa y nadie podría dañar dicha información, ¿no? Salvo, pues, un ciberataque de otro nivel o de otro grado, ¿no? Entonces, a eso se refiere la segunda característica. Otra característica que era el no repudio. Regreso un poquito para preguntarles, ¿qué era el no repudio en la firma digital? Algo que también explicamos y bastante. A ver, los leo en el chat. ¿Qué era el no repudio cuando hablábamos de firma digital? ¿Mm? ¿Qué era el no repudio? ¿A qué hace referencia? ¿A qué hacía referencia? Sobre todo cuando hablábamos de la firma digital. ¿Mm? ¿A qué hacía mención esa característica? Muy, muy representativa, muy relevante en el tema de firma digital. No repudio. ¿A qué hacía mención? ¿O qué significaba? Nadie me podría responder esta preguntita. Lo que quiere decir el no repudio es que en realidad eh, no te puedes negar, ¿no? O sea, no puedes decir que no firmaste ese documento bajo ninguna circunstancia. Eso no repudio. ¿Por qué? Porque recuerden que la firma digital era
un encriptado, una relación asimétrica de dos claves, ¿no? Una general, que es la que básicamente te generaban al momento de crear tu DNI electrónico, y la otra que al momento de firmar te iban a enviar un código adicional, ¿no? Un código de seguridad para que finalmente procedas con la firma. Y a eso hace referencia, ¿no? Del no repudio, de que no hay forma que tú puedas decir que no firmaste ese documento. Por lo tanto, pues representa autenticidad, integridad de la información o va a dar validez legal a dicho contrato. A eso se refiere, jóvenes. Oye, aquí justamente lo dice, ¿no? Vamos a avanzar por acá. La característica de no repudio evita que las partes nieguen la creación o recepción del documento. Las firmas electrónicas avanzadas son esenciales para lograr esto, ¿no? Consideremos, dice, un acuerdo comercial en el que una de las partes intenta negar su consentimiento. Una firma electrónica avanzada proporciona evidencia legal irrefutable del compromiso. Listo, está más que claro. Bien. Otra característica, pues la confidencialidad, ¿no? La confidencialidad se refiere a la protección de la información sensible. No solo se debe publicar en este caso, como es el INEI y CISEX, solo información, pues en realidad que sea pública, de carácter público, que no altere ninguna situación adicional. Técnicas como el cifrado son fundamentales para garantizar la confidencialidad. Pensemos, dicen, un intercambio de información médica a través de documentos digitales. El cifrado garantizará que solo las partes autorizadas puedan acceder y comprender la información, ¿no? Básicamente, cuando dice cifrado, pues se refiere a una clave, ¿no? A una clave. Siguiente punto, tipos de documentos electrónicos o tipo de documentos electrónicos para que lo tengan para que lo tengan en consideración. Básicamente son cuatro, cuatro tipos: documentos escaneados. En realidad, pues todo el mundo creo que conoce el documento escaneado, y pues ahora, sobre todo desde nuestro teléfono, que es muy accesible poder escanear documentos y en alta calidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Versiones digitales de documentos en papel. Su utilidad radica en la conservación de la información impresa en un formato electrónico. Un ejemplo de esto sería el escaneo de facturas en papel para su almacenamiento digital y posterior procesamiento. Yo les pregunto a ustedes, sobre todo pensando en nuestro país, Perú, ¿no? Actualmente, actualmente, se sigue, digamos, o se fomenta el tema de facturas en papel, o ya no existe eso. ¿O qué es lo que se fomenta hoy en día? Sobre todo la SUNAT. ¿Qué es lo que más fomenta? ¿Mm? Se sigue fomentando el tema de impresión de facturas, bueno, la impresión de facturas, en este caso en papel. Ya no, ¿verdad? Hoy en día, la SUNAT especialmente, lo que fomenta es la emisión de comprobantes electrónicos, ¿no? Digitales. Por eso es que hablamos, gracias a Janet, hablamos de facturas electrónicas, boletas electrónicas, notas de crédito electrónicas, notas de débito electrónicas, ¿no? Guías de remisión electrónicas. Entonces, cada día más las entidades proyectan, digamos, que la información se genere de manera electrónica por varias razones, como ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, la SUNAT le permite, pues, hacer un match o cruzar información de manera más rápida, a ver si los proveedores o no están cumpliendo con la emisión de dichos comprobantes. Antes, pues, de manera manual era un poco más tedioso, más difícil. Hoy en día, pues, esto le garantiza una mayor eficiencia en el control de la evasión de impuestos, como esa es su función principal, ¿no? Correcto. Bueno, después tenemos los documentos nativos digitales. Pues claramente estos son documentos creados originalmente en forma digital. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, denme un ejemplo de documento nativo digital. A ver, para que se vaya entendiendo estos puntos. ¿Mm? Claro, por acá también Victoria nos decía, ¿no? Richard nos también nos hablaba de los recibos por honorario electrónicos, por supuesto, ¿no? Ya no existe el tema de recibo por honorarios, digamos, en papel, en talonario, que era antes, ¿no? Ahora todo es electrónico. ¿Mm? A ver, ejemplos de documentos
nativos, digitales. Hay muchos, pues, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Claramente, la boleta electrónica, la factura electrónica o cualquier otro documento que se genere en un software de procesamiento de datos, ¿no? Excel, PowerPoint, Word, ¿no? Documentos nativos digitales. Fácil. Firmas electrónicas, ya ustedes saben que es una firma electrónica, ¿no? Una herramienta básicamente para validar autenticidad y el acuerdo en documentos digitales. ¿Ok? Correos electrónicos como documentos. Miren, este punto D es crucial en las organizaciones, porque en realidad un correo electrónico tiene validez, digamos, hasta cierto punto legal, sobre todo para algunas empresas y también para el tema de entidades estatales. Por ejemplo, en el sector privado, todo lo que suceda o todo lo que se coordine necesariamente tiene que ser a través de correo, con la finalidad de que quede constancia de las acciones que se ejecutaron en su momento. De lo contrario, corroborar después algo que hiciste, digamos, sería un poco complicado. Por eso yo lo recomiendo a ustedes, normalmente las medianas y grandes empresas, ¿no? De medianas para arriba, grandes empresas, tienen su propio correos corporativos para todos los colaboradores que ingresan, ¿no? Y eso con la finalidad de poder, obviamente, coordinar, de poder cruzar información, de poder enviar información. Y básicamente esos correos electrónicos son o tienen validez como documentos, ¿no? Porque ahí básicamente se redacta información, se explica, se solicita, se autoriza, etcétera. Entonces es muy importante que usted, si se encuentra trabajando en el sector privado o público, pues en realidad todo debe hacerse por correo para que quede constancia de alguna autorización, de alguna coordinación, y de esa manera después no haya forma que a lo mejor la persona dice, no, yo no autoricé, o yo no te dije, o yo no sabía, que es la más clásica, no, no, yo no sabía. No, un momentito, ¿no? Pero si usted me autorizó, me dio su conformidad de que proceda, aquí está el correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, esto también de los correos electrónicos es muy utilizado para contratar bienes o servicios en el Estado menores a 8 UITs, es decir, menores a, creo que ahorita la UIT llega a 8 UITs, ¿cuánto? Ahorita la UIT está en 5.150, ¿no? Nosotros multiplicamos 8 por 5.150, me da 41.200. Por ejemplo, en el Estado hay una modalidad de contratación, por si no saben, ¿no? Por ejemplo, una de las modalidades es contrataciones de bienes o servicios menores a 8 UITs. ¿Qué significa? Que estas contrataciones no van a proceso, ¿no? No van a licitación, no van a concurso público, simplemente se hace un estudio de mercado, ¿no? O con 3 cotizaciones o 2, dependiendo de la directiva que aplique la institución. Y con eso, digamos, se hace la compra. Pero, por ejemplo, para que quede constancia de tu estudio de mercado que tú tienes que hacer como responsable logístico, tienes que enviar, por ejemplo, las invitaciones o la solicitud de cotización, tienes que enviarlas por correo. Profesor, ¿pero también las puedo hacer física? Claro que las puedo hacer en físico. Pero, según lo que estamos conversando ahora, ¿qué sería lo más recomendable? Claro, lo más recomendable es hacerlo por correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar constancia de que efectivamente tú hiciste el estudio de mercado, enviaste la invitación, te respondieron y tienes tu cotización. Entonces, en algún momento que quieras justificar si hiciste o no el estudio de mercado, pues obviamente en el expediente debes adjuntar una copia o una impresión de ese correo, ¿no? Para que quede constancia de que sí, por ejemplo, hiciste el estudio de mercado y de que cumpliste con la directiva. Entonces, claramente los correos electrónicos son documentos que nos van a servir para validar información, para corroborar información. ¿Correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, dice, no, un contrato puede ser enviado y aceptado a través de correos electrónicos, donde la cadena de mensajes forma parte integral, ahí está, ¿no? Donde la cadena de mensajes, el historial de mensajes, forma parte, ¿no? Del historial contractual. Está clarísimo.
Vamos a hablar también un poquito del marco legal en el Perú, de la firma electrónica avanzada y la firma electrónica simple, ¿no? En la clase pasada hablábamos, pues, de que en realidad, hablando de firma electrónica avanzada y firma electrónica simple, es la firma electrónica avanzada que tiene validez legal. Y la simple, pues, en realidad, fácilmente nos podríamos o cualquiera se podría negar que no la hizo. ¿Y bajo qué marco legal está regulado esto? Pues existe la ley número 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Esta ley básicamente regula la utilización de la firma electrónica en el Perú, reconociéndola con la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita, siempre que cumpla, pues, con los requisitos establecidos en la normativa. Además, existe el Decreto Supremo número 052-2008, que es el reglamento de la ley anterior, de la 27269. Les explicaba también en la clase pasada que toda ley tiene que ir con su reglamento, ¿no? Toda ley tiene que ir con su reglamento. Recién en el 2008, con el Decreto Supremo 052-2008, se aprueba el reglamento de la ley de firmas y certificados digitales, la 27269. Entonces, ahí en el reglamento, pues ya se establecen los procedimientos, cómo se va a generar o cómo vas a obtener esa firma electrónica avanzada y la firma simple, ¿no? Básicamente, pues la última, en este caso la avanzada, ofreciendo mayores garantías de seguridad. ¿Qué otras leyes tenemos por acá? Pues tenemos la ley número 29733, que es la ley de protección de datos personales. Esta ley, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003 en el 2013, pues regulan el tratamiento de datos personales en medios electrónicos, ¿no? Por ustedes, cuando ingresan a una página, normalmente, digamos, piden información de que si usted acepta o no acepta, digamos, la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es justamente esta ley, ¿no? Además de la ley de 29733, es importante tener en cuenta la ley número 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Esta ley yo lo recomiendo en realidad que todos deberíamos tener conocimiento de la misma, porque es aquí donde se establecen todas las pautas y los pasos, digamos, para cualquier proceso administrativo que, digamos, quieras hacer. Claro está que esta ley de procedimiento administrativo general va acompañado del TUPA, ¿no? Toda institución tiene su texto único aprobado, ¿no? Donde va el texto único de procedimiento administrativo, que es el TUPA, donde se establecen pues, los pasos ya detallados de cómo debes hacer para poder solicitar algo o hacer algún trámite en alguna institución del Estado. Entonces, todo esto está respaldado en esta normativa. Vamos a ver alguna casuística para que ustedes también vayan comentando y participando al respecto y se pueda ir entendiendo mejor estos aspectos de documentos digitales, firmas digitales y lo demás. A ver, tenemos el primer caso. Nos dice lo siguiente: implementación de la firma electrónica en una empresa. Dice, una empresa peruana decide implementar la firma electrónica avanzada, ¿no? Para agilizar la firma de contratos con proveedores y clientes. Para ello, asocia con un proveedor de servicios, con certificación requerido por el INDECOPI, asegurando que las firmas electrónicas utilizadas cumplan con la legislación peruana. Este cambio permite a la empresa reducir tiempos, lo cual es básicamente el beneficio, ¿no? Que este cambio, utilizar firmas digitales, permite a la empresa reducir tiempos de espera y costos asociados a la firma y envío de documentos físicos. Entonces, claro está que en esta casuística, cuando se habla de firma de contratos, porque imagínense, si la persona está lejos, está en otro departamento, mientras enviamos por courier, mientras lo va a recoger, mientras lo firma o lo imprime, lo firma, lo escanea y lo vuelve a enviar, o en todo caso, lo recepciona, lo firma y lo envía, se genera un tiempo, ¿no? Un tiempo que puede ser aprovechado para ir avanzando con las demás fases, a lo mejor, de este procedimiento. Entonces, implementar la firma electrónica en su institución, en su trabajo, donde usted se encuentra para la firma de contratos, sería de gran ayuda. ¿Por qué? Porque va a permitir rapidez, agilidad, flexibilidad para poder avanzar con sus
procedimientos o sus procesos. A ver, comentarios al respecto sobre esta casuística. Los leo en el chat. Entonces, tenemos otra casuística. Tenemos por acá otra casuística. 3 casuísticas tenemos. Dos tenemos. A ver, comentarios de esta primera casuística de la implementación de la firma electrónica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven favorable? ¿Lo ven desfavorable? ¿Consideran que sería una buena acción para implementarlo en su empresa, en su organización? ¿Realmente ayudaría? ¿O sería un gasto innecesario? A lo mejor. Los leo. Un minuto para que puedan escribir sus respuestas en el chat. Mientras se van escribiendo sus respuestas, también comentarles digamos, de un caso, pues, de información o generación de documentos digitales, ¿no? Creo que ya les comenté, pero sería bueno volverles a recordar, es que no, a lo mejor se acuerdan, ¿no? Ustedes saben que, digamos, las personas que pertenecen a la quinta categoría, ¿de acuerdo? Es decir, las personas dependientes que tienen un trabajo y están en planilla, ¿no? Mayormente, el tema de documentos o la planilla o el recibo, como lo quieran llamar, te la imprimen para que tú la firmes, ¿no? Y todo el tema, ¿no? De manera, pues, natural, que es imprimir la boleta de pago, tú firmas, la empresa se queda con su cargo, lo archiva y, pues, en realidad así funciona, ¿no? Ahora, ¿de qué estoy hablando? Más o menos les explico, los pongo en contexto. Ustedes tienen que saber que nuestro país tiene 5 formas de recaudar impuestos, ¿no? Tiene 5 tipos de rentas de categoría, ¿no? Las rentas de categoría son 5 básicamente, ¿no? Está obviamente las personas que pertenecen a la quinta categoría, que son básicamente las personas que, pues, están trabajando con una empresa, son dependientes, ¿no? Personas dependientes. Si vamos bajando, esta cuarta categoría, ahí estamos hablando de las personas que son independientes, ¿no? Que tienen algún oficio, básicamente. Estas personas principalmente lo que emiten es el recibo por honorarios. Luego viene, para ponernos en contextos, la tercera categoría. La tercera categoría básicamente están las rentas empresariales, ¿no? Ahí básicamente están las empresas. ¿Y qué documentos se genera acá? Pues básicamente las declaraciones juradas del IGB mensual, las declaraciones de renta que son anuales, ¿no? Luego están la segunda categoría, que son el tema de rentas de capitales o de regalías. Y en la primera categoría está la renta de alquileres, ¿no? O arrendamientos. Entonces, en la quinta categoría, que es una de las formas de cómo la zona recauda impuestos, y ahí están las personas dependientes, es decir, las personas que trabajan en una empresa, normalmente el documento que acredita que te pagaron tu mes, tu sueldo mensual, es la boleta, ¿no? La boleta de pago. ¿De acuerdo? La boleta de pago. Yo les decía que normalmente esa boleta de pago la imprimen 2 juegos, firmas tu cargo y la empresa se queda con su original y ya, así se maneja. Pero hay instituciones que han dado un salto importante en el manejo de las boletas digitales de sus trabajadores. No porque sí, porque imagínense, no estar imprimiendo, haciendo firmar un cargo y demás, pues genera pérdida de tiempo, genera costos, porque hay que imprimir todos los meses y que sean cientos de trabajadores, es importante el costo. Entonces, algunas empresas, ¿qué es lo que han hecho? Han pasado que ese recibo o esa boleta de pago, en vez de que sea físico, sea digital. Y a través de una clave, tú básicamente firmas de que leíste y que estás de acuerdo con el pago que te han hecho. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos tengan en cuenta de cómo funciona eso. ¿Correcto? Y creo que les puedo mostrar un ejemplo, ¿no? Mientras van escribiendo por acá sus respuestas. Miren, por ejemplo, yo trabajo por acá en una institución y es justamente el caso que les comento, ¿no? Que les comento.
Sale por acá. Como le dije, lo que pasa es que estoy en otra máquina y en realidad a veces cuando no es tu máquina, pues como que no le encuentras muy bien la onda, ¿no? A ver, prevenir, si no me equivoco, será clave. Por ejemplo, esta institución de esta manera, digamos, nos notifica el tema de los boletas de pago, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo tengo dos documentos pendientes por firmar, es decir, dos boletas de pago por firmar, básicamente, ¿no? Vamos a ver si se puede ver, para que más o menos vean, ¿no? Ahí están los recursos humanos, obviamente. Tengo por firmar un convenio de teletrabajo y una boleta de pago que sería básicamente del mes de febrero, ¿no? Febrero, pendiente por firmar. Acá, por ejemplo, no les voy a mostrar ahorita para firmar, pero aquí das, por ejemplo, firmar y te pide automáticamente que coloques tu clave y ya está. Así de eficiente, así de rápido y así es como las empresas cada día van migrando al tema de la digitalización de sus documentos. Y esto básicamente que hace, pues ahorra en costes de todo tipo, ¿no? Personal, materiales, etcétera. Claro está que, obviamente, implementar un software como esto, pues tampoco es gratis, ¿no? Porque tienes que pagar, digamos, quien te configure el software y todo lo demás, el mantenimiento que hay que hacer de todos modos, pagar un hosting, un dominio, un programador probablemente para que te haga el trabajo, ¿no? Pero obviamente el costo que haces o que inviertes en el software comparado, digamos, al tema que generas de manera manual, pues obviamente es ventajoso. Beneficio-costo, ¿no? Ahí tendrías que tú, como empresa, determinar el beneficio-costo, ¿no? O sea, ¿me conviene pasarme al digital o me conviene seguir emitiendo documentos de manera manual? Esa es la pregunta que ustedes deben hacerse en su espacio de trabajo que actualmente se encuentra, ¿no? ¿Conviene o no conviene pasarme al formato digital o a la información digital o documentos digitales? Porque probablemente, ¿no? Imagínense, y les pongo un ejemplo, imagínense que sea una empresa de 3 trabajadores, 5 trabajadores. ¿Convendría implementar todo un sistema de software o programa para manejar las boletas digitales de pago? En mi opinión, diría que no, porque me sería más económico manejarlo de manera manual, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, pues, les hablo de esa institución probablemente de más de 5.000, 10.000 trabajadores a nivel nacional. ¿Mm? Cambia, pues, ¿no? Claro que me conviene implementar un software como este. Entonces, ahí hay que hacer lo que se llama el beneficio-costo. ¿Me conviene seguir como estoy o implemento es la tecnología? Cada vez que ustedes quieran implementar algo en su campo laboral, en su empresa, en su institución, hay que ver el beneficio-costo. Acuérdense, el beneficio-costo. ¿Me conviene o no me conviene seguirlo haciendo de esa forma? ¿Mm? Listo, entonces, a ver, vamos a ver por acá algunas respuestas. Por acá sí tenemos varias, excelente. Tenemos a Richard Lenin Olino, dice, en muchos casos las empresas no quieren implementar estas firmas electrónicas porque implica gastos operativos. Persona que maneje el software administrador y que esta acción se implemente en toda empresa. De acuerdo, ¿no? Es justamente lo que venimos comentando aquí, ¿no? Un análisis de beneficio-costo. ¿Me conviene o no me conviene? Hay que evaluar eso. ¿De acuerdo? Y por acá Richard nos dice, bueno, Richard también complementa acá su comentario y se llama la atención que entidades del Estado se plieguen al uso de la firma electrónica, como el caso de varios ministerios y otros ministerios que hacen uso de documentos totalmente electrónicos, incluido firmas, pero son muy pocos quienes se arriesgan, en mi opinión. De acuerdo, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado en las clases pasadas, ¿no? El tema de la firma electrónica o firma digital, porque son básicamente diferentes por lo que hemos explicado, es un proceso gradual, ¿no? Y lamentablemente, si hablamos a nivel de Perú, país, pues el proceso es lento, a pesar de que hemos visto, de que existen normativas, de que existen leyes, pero muchas veces pues al funcionario o digamos, a la persona delegada en ese momento como responsable de la entidad, pues, no le interesa, ¿no? Esa es una razón, no le interesa y otra, que muchas veces no alcanzan los recursos, siendo sinceros. O sea, hay municipalidades, hay instituciones, en realidad los recursos no son suficientes. Bueno,
Muchas gracias, Richard, por su participación. Bueno, vamos a continuar con el siguiente casuística que tenemos por acá para que puedan participar. Bien, dice controversia sobre la validez de un documento electrónico. Dice, en un litigio comercial, una de las partes presenta como prueba un contrato firmado electrónicamente. La otra parte cuestiona la validez de este documento. El tribunal dice, apoyándose en la ley número 27269, su reglamento determina que la firma electrónica utilizada es una firma avanzada. Nosotros hemos dicho que cuando es una firma electrónica avanzada, sí tiene validez legal. Por lo tanto, si el tribunal básicamente determina ¿no? que es una firma electrónica avanzada, por eso nos dice, ¿no? Daría por hecho de que ese documento sí es válido como prueba. Y lo dice, ¿no? Cumpliendo con todos los requisitos legales y por tanto declara la validez del documento como prueba. ¿Por qué? Porque se ha determinado que ese documento se ha firmado electrónicamente con una firma avanzada. Si hubiese sido el caso, si hubiese sido una firma simple, pues en realidad no tendría validez. Correcto, eso lo explicamos en la clase pasada. Firma simple y firma avanzada. Bueno, ¿qué más tenemos en esta parte? Herramientas y tecnologías para la gestión de documentos electrónicos, ¿no? La gestión eficiente de documentos electrónicos se apoya en una amplia gama de herramientas y tecnologías diseñadas para facilitar la creación, almacenamiento, recuperación y seguridad de la información digital. En la clase pasada también hablamos de algunas de las herramientas que existen actualmente para poder manejar el tema de la información. ¿Sí me está escuchando? Ok, todo bien. Entonces, nosotros vimos herramientas, por ejemplo, como Kipu, ¿se acuerdan? Alfresco, Factorial, OpenDex, ¿no? El mismo OneDrive que tenemos de Gmail, ¿no? Nos sirven justamente, pues son herramientas que podríamos tener a disposición para poder gestionar nuestros documentos de manera electrónica. Claro está, ¿no? Que la elección de la herramienta para cada institución o entidad, pues va a depender de lo que tú estás buscando, de las necesidades de la organización. Y como dije hace un momento, evaluar, ¿no? El beneficio costo de la implementación de esa herramienta digital. Porque como dije, ¿no? En el ejemplo pasado, o sea, si tú tienes 5 trabajadores, implementar un software o un programa para manejar los recibos o boletas de pago digital, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, hay que tener sentido y criterio lógico para poder aplicar una herramienta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Pues los sistemas de gestión de documentos electrónicos. La definición, básicamente, son plataformas que permiten a las organizaciones centralizar, gestionar y rastrear documentos electrónicos de todo tipo. Ejemplos de esas herramientas de gestión de documentos electrónicos, pues tenemos Microsoft de SharePoint, ¿no? Microsoft SharePoint básicamente es una plataforma que me va a permitir un trabajo colaborativo en equipo, donde básicamente todo el personal que está autorizado va a poder tener acceso a esa información y por lo tanto me va a permitir ser más efectivo en las acciones que realice mi personal. Google Drive, lo que acabamos de explicar, también ofrece almacenamiento en la nube, compartición de archivos y colaboración de documentos. Cuando se dice colaboración, significa que las personas autorizadas pues pueden manipular la información, pueden hacer cambios y alguna modificación. Casuística, también como para ver los comentarios, nos dice, ¿no? Una firma de consultoría implementa SharePoint para mejorar el acceso a recursos compartidos, facilitando la colaboración en proyectos y la gestión de la documentación de clientes, lo cual resulta, toda esta implementación de SharePoint, básicamente resulta pues una mejora significativa en la productividad y en la seguridad de la información. ¿No? Claro está, que ya hemos mencionado, el hecho de que estas plataformas te permitan un trabajo colaborativo te va a permitir pues mayor productividad, sobre todo
seguridad de la información, ¿no? Entonces, para que más o menos vayan teniendo en cuenta. ¿Qué son las herramientas de firma electrónica? ¿No? Aquí les hablo ya en un contexto general, ¿no? Este es un contexto general. Si bien es cierto, nosotros la clase pasada pues hablamos en un contexto más local, pero aquí vamos a hablar en un contexto general, ¿no? Las herramientas de firma electrónica pues básicamente permiten la firma de documentos de manera digital, proporcionando una solución segura y legalmente vinculante para la autorización de documentos electrónicos. Por ejemplo, tenemos DocuSign, Adobe Sign, que pues claramente son herramientas, ¿no? Utilizadas para firma de contratos y otros documentos de manera electrónica. Casuística también para ir entendiendo estas herramientas. Claro está que, como dije, ¿no? Son herramientas que están de libre disponibilidad, pero para obtener el 100% de su, digamos, de su capacidad de uso, pues normalmente hay que pagar, ¿no? Hay que hacer un pago, ¿no? Porque pues estas herramientas te brindan todos los servicios siempre y cuando adquieras una membresía, ¿no? Importante que lo tengan en cuenta. Una agencia dice, casuística, ¿no? Implementación en el sector inmobiliario. Una agencia inmobiliaria comienza a utilizar DocuSign para agilizar el proceso de firma de contratos de arrendamiento. Esto que le va a permitir reducir el tiempo de cierre de acuerdos y mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Porque a lo mejor no va a tener que viajar el cliente si se encuentra lejos, sino simplemente de dónde te podría firmar. Como lo dije, lo vuelvo a repetir, se tiene que evaluar, ¿no? Si realmente te conviene o no utilizar este tipo de herramientas para que finalmente pues no te vaya a generar más bien un gasto o un costo o no lo utilices al 100%. Bien, la pregunta para ir entrando a la recta final, ¿no? ¿Por qué digitalizar? Pregunta pues que en realidad ya la hemos respondido en muchos de los casos, ¿no? ¿Por qué digitalizar? ¿Por qué las empresas privadas deben digitalizar? ¿Por qué el Estado debe seguir enfatizando en digitalizar la información? Pues aquí tenemos las respuestas. Uno, elimina el extravío de documentos. Se entiende muy bien. Dos, permite acceso rápido y fácil a la información. Ya lo hemos dicho. Tres, permite almacenar información en múltiples formatos electrónicos, es decir, imágenes, videos, audiolibros, obviamente Word, PDF, PPT, etc. Controla el acceso a la información, por supuesto, ¿no? Porque se va a restringir a las personas autorizadas. Mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos, claro que sí. Un programa de gestión documental, una herramienta de gestión documental te va a permitir que es una mejor búsqueda, ¿no? De documentos, y con eso habíamos dicho que si eres más rápido buscando la información, pues vas a tener una atención más rápida a tus clientes, a tus usuarios, y por lo tanto, pues eso se debe generar en una mejor reputación para la empresa, en mayor productividad. ¿Qué más? Permite simultaneidad de usuarios en el mismo documento, ¿no? Eso ya todo el mundo creo lo conoce. Por ejemplo, Drive de lo más básico, protege la información, agiliza el servicio a los ciudadanos, permite una fácil distribución de documentos vía Internet o intranet, ¿no? Protege los documentos contra la acción de agentes externos y deterioro de los mismos, y optimiza el espacio físico convirtiendo montones de papel en soportes ópticos. Miren, quien les habla pues lleva regular tiempo en el tema de docencia, y antes de la pandemia en realidad no se tenía muy bien implementado, eh, por ejemplo, en el caso de sustentación de proyectos o de tesis, ¿no? Porque quienes habla también es asesor de tesis y de proyectos de mejora y plan de negocio. Entonces, antes de la pandemia en general, pues todos los alumnos que iban a sustentar, o cada vez que me traían información para revisarles, traían pues su información impresa, ¿no? Y ya al momento, por ejemplo, de presentar ya su tesis, 3 juegos de su proyecto, ¿no? Pero eso cambió de cierto modo a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia, el tema, al menos desde mi experiencia, se generó un impacto más importante de la utilización de los documentos, ¿no? Digitalizados o electrónicos.
se le tomó una mayor importancia por la necesidad, básicamente, pues todo estaba restringido. Y eso, de cierto modo, ha servido para bien, porque actualmente en las instituciones donde estoy, ya parte de esos procesos de la información que antes se presentaba física, se ha mantenido para que se siga presentando de manera digital. Es más, instituciones que antes no tenían sus plataformas para poder, digamos, almacenar información como clases, materiales, foros, exámenes. O sea, se vieron en la necesidad de crear, digamos, plataformas o softwares o de alquilar plataformas, digamos, para poder justamente estar a la vanguardia, ¿no? Porque la necesidad, digamos, lo ameritaba. Y eso, como lo digo, se ha mantenido. Y en realidad para bien, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día, que sigo en el rubro de asesoría de proyectos de tesis, pues, por ejemplo, para las revisiones ya no les estoy pidiendo que impriman su proyecto para revisarlo, ¿no? Simplemente lo envían en PDF o Word, se les hacen las observaciones, se les envía por correo y queda mejor registrado. Considero que es más útil para el alumno porque va en el correo especificado qué es lo que tiene que mejorar, detallado. Entonces es más útil para todos, más entendible para todos. Entonces, esos cambios, digamos, en mi opinión, han quedado para bien básicamente. ¿Correcto? También antes teníamos que imprimir nuestra carpeta pedagógica donde era toda la información, ahora digital. Ya está, se acabó. Entonces, para que más o menos tengan una idea, jóvenes. Bueno, vamos a entrar a hablar un poquito de la norma técnica, que también estuvimos hablando en la clase pasada, pero que ahorita vamos a profundizar también un poco más, creo yo es necesario. De la norma técnica 392.030-2/2015. Esta norma técnica peruana, básicamente, uno de los puntos que establece es el proceso de digitalización con valor legal. En esta primera lámina, básicamente nos muestra un manual de sistemas de producción de microformas. Microformas básicamente es todo tipo de documento, digamos, que se digitaliza, ¿no? Puede ser un PDF, puede ser un PPT, puede ser una imagen, puede ser un sonido, etc. ¿Y qué debemos considerar aquí para este proceso de digitalización? Pues debemos tener en cuenta el manual de normas legales y reglamentarias aplicables, el manual propio de la organización. Recuerden que toda organización tiene un manual, ¿no? Toda organización tiene, así como tiene un manual de organización, tiene un manual de procedimientos, ¿no? Donde se establece cada uno de los pasos de cómo se debe hacer el trabajo. Tiene un manual integrado de seguridad informática y los manuales de la línea central y estaciones remotas de microformas. Entonces, la organización debe elaborar un manual para conseguir un certificado de idoneidad técnica de su sistema de producción de microformas. ¿De acuerdo? Para ese primer paso. Básicamente, ¿en qué consiste este proceso de digitalización? Bueno, básicamente es una herramienta muy útil dentro de un sistema de gestión documental. Para llevar a cabo la digitalización es necesario realizar un estudio previo que nos permita saber. Yo siempre he dicho que cada vez que nosotros necesitemos hacer una mejora o aplicar una mejora, debemos sí o sí, primero, hacer un estudio, un diagnóstico de la situación actual. En este caso, ¿qué es lo que queremos digitalizar? Tipo de documentos, tamaños, etcétera. ¿Cómo lo vamos a digitalizar? ¿En qué resolución? ¿En qué formato? ¿En qué calidad? ¿Y por qué vamos a digitalizar? ¿No? Esas tres preguntas son las que debes hacerte sí o sí y responder de manera concienzuda para poder determinar el proceso de digitalización. ¿Qué es lo que queremos digitalizar? No todo probablemente puedas en un inicio. Lo primero que vas a hacer, para hacerlo gradual. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Y para qué básicamente vas a digitalizar? Entonces, esas preguntas sí o sí debes hacerte para pensar en un proceso de digitalización con valor legal según esta norma técnica que estamos viendo. Y aquí nos da un poquito a entender este,
la equivalencia por cada principio, ¿no? Por ejemplo, firma digital, pues básicamente vamos a eliminar la firma manuscrita. La microforma nos va a permitir eliminar el documento en papel. El microarchivo, pues nos va a permitir eliminar el archivo físico. El domicilio electrónico, pues ya va a ser domicilio habitual. La notificación electrónica, pues va a eliminar la notificación en papel, que es mucho más costosa. El cargo electrónico, pues obviamente el cargo con sello ya se va a eliminar. Y los fedatarios informáticos van a, básicamente, en su momento, no ahora, a desaparecer los notarios, ¿no? Bueno, en su momento, por ahora no todavía. Bueno, ¿y cuáles son las fases, digamos, de este proceso de digitalización, ¿no? Para que más o menos lo tengan en cuenta. Todo inicia con la recepción. Un dato importante, cuando yo quiero probablemente digitalizar un tip, ¿no? Es importante que nosotros foliemos la información. Pues aquí lo dice, ¿no? Recepción y cotejo de la documentación, hay que cotejar la información, hay que verificarla, hay que básicamente expurgar lo que nos sirve y foliarla. ¿Cómo se folea? De atrás para adelante. Repito, ¿cómo se folea? De atrás para adelante. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí está. Tenemos básicamente 4 páginas para el ejemplo y se empieza a foliar desde el final, ¿no? La última sería la página número 1, la que continúa hacia adelante sería la 2, 3 y 4. Ese es el correcto foleo. Normalmente recomiendan que sea en la parte superior derecha, ¿de acuerdo? Parte superior derecha para foliar. Listo, entonces. ¿Qué más? Pues lo que sigue es la preparación de los documentos, ¿no? Segunda fase del proceso. En esta fase, pues se debe realizar fundamentalmente estas 2 tareas. Limpiar los documentos de elementos externos y acomodarlos para poder ser escaneados. Quitar grapas, clips, marcos de las diapositivas, etcétera. Desdoblar los documentos. Separar los documentos de otra actividad por lotes para ser procesados más fácilmente. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta acá? Pues los tamaños y formatos, las características, las resoluciones, para hacer un buen escáner. ¿Ok? Estamos viendo básicamente cómo tú puedes digitalizar. Luego ya tenemos en sí como tal el proceso de digitalización, ¿no? En este caso, el escaneado de documentos se puede hacer por volúmenes, ¿de acuerdo? Se supervisa la entrada de documentos, se haga de una forma correcta, se revisa la calidad y básicamente finaliza el proceso. Luego, un tratado especial para las imágenes por medio de software especializados, ¿no? Estos software básicamente van a permitir visualizar las imágenes ya digitalizadas. Las parametrizaciones habituales son formato de la imagen, resolución o tamaño que se quiere conseguir, color de la imagen, blanco y negro, color, o página doble cara o sencilla, dependiendo cómo esté diseñada la información. Luego, pues ya en la parte final estamos hablando de la reintegración, ¿no? Es el rearmado de la documentación, pero ya de forma digital, reingreso de folios que se digitalizaron en un escáner diferente, si es que se utilizó otra máquina, y dejar la documentación en el mismo estado como se entregó en la recepción. La devolver de los documentos físicos. El otro paso es la indización de los documentos. ¿Qué es la indización? Pues básicamente la indización me permite separar palabras clave para futuro yo poder a lo mejor reconstruir dicha información. Indización manual, una vez que la imagen ha sido procesada, se sacan desde los términos clave, lo que les mencionaba, palabras clave, por los que luego va a ser recuperado el documento, ¿no? Captura de índice de forma automática, se entrena al escáner para que capture algunos términos que siempre se encuentran en el mismo lugar de las páginas, muy útiles y populares. Y por último, en esta fase, los marcadores. ¿De acuerdo? Solo en el caso de que la imagen se encuentre en formato PDF, este sistema te permite poner un marcadores en las palabras, por lo que se requiere recuperar el documento. Estos son algunos de los formatos o técnicas que podemos utilizar para poder digitalizar, ¿no? Documentos OCR, OMR, ¿de acuerdo? IMR básicamente, PCR y EICR. ¿Qué más tenemos por acá? El siguiente paso de este proceso, la grabación de las imágenes, ¿no? El dispositivo de grabación se elegirá en función al uso posterior de las imágenes, si es en tamaño PNG, JPG, dependiendo, ¿no? Pues en esta información, en este momento se hablaba en 2015 de DVD, ¿no? CD, pero en realidad es ya
no existe. Más hablemos ahora de servidores o de información en la nube. Pero ojo, esto de los estos servidores, ¿de acuerdo? En mi opinión, siguen siendo relevantes. ¿Por qué? Porque estos servidores te permiten pues, almacenar la información en caso suceda de repente algún robo de tu computador, imaginemos, con los servidores o este tipo de dispositivos te permiten, ¿no? De cierto modo, resguardar la información, ¿no? Es decir, debes de tener diferentes archivos, diferentes partes en caso se pierda, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Consideraciones de seguridad y conservación de las microformas, ¿no? Características de protección del ambiente. Obviamente debemos nosotros velar por la protección contra el fuego, contra el agua, contra el ruido, contra humos, contra vibraciones y control de accesos. Aquí tenemos las características de seguridad que debe tener la información, ¿no? Debe tener un buen cableado eléctrico, un buen cableado de datos, protección a puesta a tierra, protección de campos electromagnéticos, protección de seguridad UPS, baterías, llaves de acceso y seguridad. Todo esto pues, te va a permitir brindar una mayor seguridad a la información que vayas a colocar de manera digital. Aquí nos da, de acuerdo a la norma técnica, algunos datos, ¿no? Niveles de humedad adecuados, entre 15 y 50% de humedad y de 18 a 20 grados centígrados y de 18 a 20 grados centígrados de temperatura. Como externo dice nunca inferior al 15% ni superior al 20%, para que no se nos tengan alguna referencia. ¿Qué es? Bueno, para ir un poco viendo la parte final de esta información, ¿qué es un gobierno digital, no? Otro de los aspectos a tener en cuenta. Nuestro país tiene en realidad una serie de normas, ¿no? Que velan o que tratan de impulsar la modernización del Estado, el gobierno digital. En este caso, según la OCDE, es el uso de las tecnologías digitales como parte integrante de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor. Nosotros habíamos dicho que cuando se habla de modernización, se está hablando de implementación de tecnologías, ¿no? Para dar o ofrecer un mejor servicio. Toda esta información está en un plan de gobierno digital que nace a partir del CEPLAN, ¿no? Que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Es básicamente el plan maestro, el plan madre, de donde nacen todos los planes posteriores, sectoriales, de desarrollo regional, local, PEI, POI, etc. ¿No? Entonces, para que más o menos tengan una idea. Según la PCM, pues el gobierno digital, ¿no? Se define como el uso integral de las tecnologías en las entidades públicas con el objeto de lograr un estado digital transparente, eficiente, seguro, productivo y cercano a nuestros ciudadanos. En teoría, suena muy bien, ¿no? Pero todavía estamos lejos de llegar a ser un gobierno digital. Por tal motivo, nos dice la Secretaría de Gobierno, yo les comentaba la clase pasada, ¿no? Que es más, el Ejecutivo tiene una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Que es la SECDI. Claro, que viene impulsando el proceso de transformación digital en las entidades públicas, de la administración pública, orientando a plasmar un gobierno digital, ¿no? Que no está mal, por supuesto, no porque de eso se trata. ¿A dónde vamos? Pues para eso vamos a hacer mención a la resolución ministerial número 087-2019 de la PCM, donde se establecen algunas disposiciones sobre el Comité de Gobierno Digital, ¿no? Es decir, a través de esta resolución se establece que las entidades creen un Comité de Gobierno Digital. Y dice, ¿no? Artículo 1, creación del Comité de Gobierno Digital. Cada entidad de la administración pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital conformado como mínimo el titular, el líder del gobierno digital, el responsable del área de recursos humanos o el responsable del área de atención al ciudadano, el oficial de seguridad de la información y el responsable del área legal, así como el responsable del área de planificación o quien haga sus PES. Entonces, se debe o cada entidad debe formular un comité digital. Es opcional para las demás entidades en realidad, es obligatorio sin el Ejecutivo. Bueno, tenemos acá pues básicamente una imagen, una lámina que nos trata de explicar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Desde la regulación digital, desde los quienes conforman el gobierno digital y cuáles son esos órganos adyacentes
que van a contribuir, ¿no?, para lograr un gobierno altamente digital. Entonces, con esto, pues avanzamos a la siguiente. ¿Quiénes conforman el Comité de Gobierno Digital? Ya lo dijimos, ahí está, ¿no?, el titular, el líder de gobierno, el jefe de atención al ciudadano, el jefe de tecnología, el oficial de seguridad y el jefe de recursos humanos. Todo esto va a permitir dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de las acciones digitales. Recuerda, ¿no? El líder de gobierno digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para desplegar la transformación digital. El líder de gobierno digital, además, debe poseer habilidades de liderazgo para el cambio de orientación, ¿no? La persona que ejerce el rol de líder de gobierno digital forma parte del comité de gobierno regional y coordina con el líder nacional de gobierno digital, ¿no?, todo de manera articulada. Aquí nos da algunas funciones que debe tener el líder de gobierno digital, ¿no? Conocer sobre el marco legal, tener experiencia, conocer sobre el diseño e implementación de políticas públicas, haber también participado en proyectos relacionados a lo que es digital, conocer sobre metodologías ágiles y haber liderado equipos multidisciplinarios. Bien, queremos mejorar la gestión pública, nos preguntamos, claro, ¿y se logrará con el modelo de gestión documental? Bueno, según la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la resolución de Secretaría de Gobierno Digital, pues claramente, ¿no? Eso es lo que se busca, afianzar que el gobierno sea más digital, ¿no? Y básicamente está compuesto, nos dice, por 2 ejes, 10 requisitos y 4 procesos, ¿no? Los ejes básicamente vienen a ser la recepción de documentos y la emisión. En el caso de los requisitos, pues tenemos el despacho de entidades, oficinas de la Secretaría General, identidad y ciudadano electrónica y notificación, ¿no? Tenemos los archivos de procesos archivísticos y series documentales. Y bueno, para ir también terminando, tenemos una casuística, ¿no? Tenemos varias casuísticas un poco para entender esto, ¿de acuerdo? Tenemos acá lo siguiente. Implementación de un sistema de gestión documental en el sector salud. Bueno, ¿cuál es el desafío, no? Lo dice, un hospital enfrentaba dificultades en la gestión y acceso rápido a historias clínicas de pacientes debido a un sistema basado en papel, lo cual retrasaba la atención y aumentaba el riesgo de errores. Solución. La implementación de un sistema electrónico de gestión documental permitió digitalizar las historias clínicas, facilitando el acceso inmediato a la información por parte del personal médico, mejorando la calidad de la atención al paciente y asegurando la confidencialidad de los datos. ¿Cuál es el resultado? Pues básicamente mejora en la eficiencia del personal médico, reducción en los tiempos de espera para los pacientes y una notable disminución en los errores de documentación. Claramente, implementar un sistema de gestión documental le podría dar estos resultados: eficiencia, reducción de tiempos, por supuesto, y de errores en la documentación. Segundo caso, transición a la facturación electrónica en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. Desafío. Una pequeña empresa de distribución luchaba con el manejo de facturas de papel, enfrentando problemas de almacenamiento, pérdida de documentos y retrasos en el procesamiento. Solución. Adoptando un sistema de facturación electrónica, la empresa pudo automatizar la creación, envío y almacenamiento de facturas, simplificando el proceso de cobro y mejorando la gestión de documentos. ¿Cuál es el resultado? Reducción de costos operativos, mejora en la relación con clientes al agilizar los tiempos de respuesta y aumento en la eficiencia administrativa. 3. Cumplimiento normativo en una entidad financiera, ¿no? Desafío. Un banco enfrentaba desafíos en cumplir con regulaciones estrictas relacionadas con la retención de documentos y la prevención del lavado de dinero, debido a un sistema de gestión documental desactualizado. Esa es la problemática. Solución. La implementación de un nuevo sistema de gestión de documentos electrónicos con capacidades avanzadas de seguimiento, auditoría y cumplimiento normativo permitió al banco mejorar su capacidad para responder a las solicitudes de información de los reguladores y reducir el riesgo de sanciones. Resultado, pues un aseguramiento del cumplimiento con regulaciones financieras, minimización del riesgo legal y fortalecimiento de la confianza de los clientes en la entidad. Como lo dije, siempre se tiene que evaluar el beneficio-costo para la implementación de este tipo de softwares, ¿de acuerdo? Siempre, en cada acción de mejora que se quiera hacer. Y bueno, para terminar,
pues hemos cubierto cómo la digitalización está transformando la gestión de documentos, las claves para implementar un sistema de gestión documental efectivo y hemos visto algunas de las tecnologías emergentes. Recuerden, la adopción de estas prácticas no solo mejora la eficiencia y seguridad, sino que también prepara a la organización o a su organización para el futuro. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final de este tema número 3. Espero que, pues, como siempre, ¿no?, hayan captado alguna idea, algún tip, alguna experiencia que les pueda servir en su día a día, en su campo laboral, ¿no? Recuerden nunca dejar de aprender porque básicamente ahí radica el éxito profesional. De mi parte, ha sido un gusto. No sé si hay algunas preguntas.